Entonces, ¿qué tal si empezamos orando? ¿Qué tal si cierra sus ojos y entramos en un lugar de dependencia de Jesús, del Espíritu Santo? Cierre sus ojos, concéntrese, no deje que algo lo distraiga y haga conmigo esta oración que siempre hacemos. Espíritu Santo, yo te pido por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Jesús. Que podamos abrir las escrituras y podamos conocerte, que podamos abrir las escrituras y podamos conocer tu plan, que podamos abrir las escrituras y podamos conocer cosas nuevas de ti, Jesús. Yo te pido que nos des un corazón enseñable, que nos des un corazón que se pueda moldear. Yo te pido que nos des un corazón como iglesia manso y humilde para ver lo que tú estás haciendo en la tierra y poder ser colaboradores de tu plan, Jesús. Te pido que abras los cielos sobre este lugar. Te pido que vengas a este lugar, Jesús, y partas el pan como lo hiciste con los discípulos, y mientras escudriñamos tu palabra, nuestros ojos sean abiertos y te reconozcamos, Jesús. Amén. Mientras oraba estaba pensando en Proverbios 18:5. Si usted lo quiere abrir, búsquelo. Proverbios 18:5. Mentiras. Estoy mal. 18:15. Lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Dice: las personas inteligentes, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, están siempre dispuestas a aprender. Dice: tienen los oídos abiertos al conocimiento. No hay un rey que haya tenido las riquezas, el esplendor, la sabiduría como la tenía Salomón, y está diciendo que no hay nada mejor, que las personas inteligentes siempre están dispuestas a aprender y tienen los oídos abiertos al conocimiento. Yo creo que uno de nuestros mayores enemigos es no tener un corazón enseñable y creer que lo sabemos todo. Y esto es algo que personalmente yo estoy aprendiendo. Creo que debemos estar dispuestos a tener corazones humildes delante del Señor y tener los oídos abiertos al conocimiento, para que Dios pueda entregarnos más de su sabiduría, para que pueda entregarnos más de su conocimiento. Creo que a medida que nosotros crecemos en humildad, Dios encuentra en nosotros personas de confianza para entregar sus secretos, para depositar más de su revelación y de su gloria. Y hoy quiero que hablemos acerca de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado viendo en estas últimas enseñanzas o en esta última serie de la Casa de Dios. Lo resumí en 5 partes para que lo veamos rápido, pero antes de eso quiero que abramos Lucas 15. Lucas 15, yo no sé si usted está entendiendo un poco lo que está pasando con Israel y Medio Oriente, pero creo que es muy importante que nosotros entendamos lo que está pasando, y no solo entenderlo para tener información, sino porque Dios está buscando personas que colaboren con su plan. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué parte yo tengo en el plan de Dios en este momento? ¿Qué es lo que yo puedo hacer mientras veo toda esta guerra que se está desatando en Medio Oriente? Israel está bombardeando algunos países de Medio Oriente. El 7 de octubre del año pasado el grupo Hamas cometió un genocidio contra Israel.
entraron a Israel, asesinaron personas, violaron mujeres, hicieron un desastre en Israel. Y la pregunta es, ¿cuál es la postura del corazón que debe tener el pueblo de Dios frente a una situación como esta? ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos tener frente a esto? Y creo que Lucas 15 es algo que estaba aprendiendo esta semana de un judío mesiánico. Lucas 15, el versículo 11. Yo creo que usted conoce muy bien esta historia, pero quiero que la leamos juntos antes de empezar y que tomemos un minuto para orar por el conflicto de Medio Oriente. Y dice, busquemos una versión acá. Lucas 15, versículo 11, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Ponga mucha atención al versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto. Le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. En todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Creo que usted conocía esta historia, pero yo nunca la había visto desde esta perspectiva. Y lo que el judío decía era que muchas veces la iglesia gentil, o sea, nosotros nos comportamos como el hijo mayor. Cuando vemos que Israel negó a Jesús, Israel crucificó a Jesús, Israel se apartó de Jesús y de sus estatutos y gastó su dinero en otras cosas.
y nosotros creemos que durante 2000 años hemos sido muy fieles, o durante 10 o 15 o 5, el tiempo que usted crea que ha sido fiel con Dios, y vemos que Israel está volviendo a Dios, y vemos que Israel está volviendo su corazón a Dios, no podemos tomar la actitud del hijo mayor cuando vemos que el hijo menor está volviendo a la casa de su padre. No podemos tomar la misma actitud en decir, esto a mí, yo no tengo ninguna parte en esto no tiene nada que ver conmigo, Israel no tiene nada que ver conmigo. Déjeme decirle que primero Jesús es judío, o sea, su Salvador es judío, es un hombre judío, nacido de una de las 12 tribus de Israel. Todas las profecías, toda la salvación, Romanos 11 habla sobre eso, todos los oráculos, todas las promesas le pertenecen a Israel. Nosotros no podemos ser indiferentes hacia el pueblo que Dios escogió. Y es un llamado de urgencia a no tener apatía en nuestros corazones y decir, yo estoy bien con mi salvación, estoy bien con mi plenitud, estoy bien que yo ya salvé mi alma del infierno, y no celebrar y no dolerme con el corazón de mi padre que mi hermano no está. ¿Cómo puede ser que la iglesia gentil no le duela que Israel, el fundamento de la historia de Dios, no conozca a Dios? ¿Usted sabía que Israel es uno de los países menos evangelizados del mundo? El 2% de la población de Israel es creyente en Jesús. Y debemos tener una postura en nuestro corazón que nos duela con nuestro padre, que nuestro hermano no está en la casa. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros para que Israel vuelva a casa? ¿Qué debe hacer la iglesia para contribuir con el plan de Dios, con el plan de nuestro Padre, para que nuestro hermano que se fue en busca de prostitutas, que se gastó la herencia, vuelva? Y creo que si le puedo dar algo práctico, abramos Isaías 62. Isaías 62. Esto tiene mucha profundidad. Pablo va a decir que es un misterio, Israel y la iglesia, pero creo que usted puede profundizarlo en su casa o después podemos hablarlo. Si usted quiere saber más de esto, puede preguntarme a mí. Sé que Alvarito también sabe mucho acerca de esto. Y podemos explicarle cómo funciona el plan de Dios con Israel y la iglesia. A veces nos confundimos un poquito y es como, bueno, Dios hizo un solo pueblo, pero hay cosas que son para Israel, hay cosas que son para los gentiles, y a veces no tenemos como mucha claridad en qué es para Israel, qué es para nosotros, qué parte nosotros tenemos en Israel. Juan 15 va a decir que nosotros estamos injertados. Y también Romanos 11 va a hablar sobre eso. Pero más que explicarle, creo que el llamado de Dios es a orar. A lo mejor nunca vamos a tener contacto con un judío, ¿sí? A lo mejor usted nunca va a tener contacto o no va a poder ir a Israel. Yo nunca he ido a Israel. Anhelo ir a Israel, pero creo que lo más importante es entender el dolor del Padre al saber que su Hijo se fue. Es entender que Dios tiene un dolor en su corazón y nosotros tenemos que darle respuesta al dolor del corazón de Dios. Solo piense que Jesús se paró sobre el monte de los olivos y miró hacia Jerusalén y se escurrieron las lágrimas de sus ojos. O sea, piense en un Dios
Como estábamos cantando, cuán grande es Dios. No hay nadie como Dios. No hay nadie que tenga la grandeza, la sabiduría y un Dios que se hizo carne, que se paró frente a la ciudad de Jerusalén y sus lágrimas escurrieron por sus ojos. ¿Cuál era el dolor del corazón de Dios que hacía que escurrieran lágrimas por sus ojos al ver esa ciudad? Y creo que no debemos tener un corazón duro hacia lo que le duele a Dios, porque creo que una forma en la que podemos demostrar nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios es también siendo compasivos. Compasivos es sentir el dolor del otro. Nosotros estamos sintiendo el dolor de Dios. Nosotros estamos o conocemos lo que le duele a Dios. Hay una historia que a mí me gusta mucho y es un monje tenía sus discípulos. Entonces uno de sus discípulos va a su escritorio y le dice: maestro, es que yo te amo. Y el monje no le responde. Y entonces su discípulo le vuelve a decir: maestro, es que realmente yo te amo. Y su discípulo y el maestro no le responde. Y el discípulo le vuelve a decir: maestro, realmente yo te amo. Y el monje le dice: espera, ¿tú conoces lo que hace doler mi corazón? ¿Tú conoces qué es lo que me causa sufrimiento? A veces creemos que amar a las personas simplemente es conocer lo que les gusta. Pero yo creo que hay una medida más profunda de conocer el corazón de las personas. ¿Qué es lo que le duele a esa persona? ¿Qué es lo que haría sufrir a esa persona? Y desde ahí yo creo un punto de partida para relacionarme con esa persona. Porque si yo realmente amo a esa persona, voy a hacer lo que sea posible para no hacerla sufrir. Para que eso que le duele, buscar cómo remediarlo. Entonces creo que hay una medida mayor en el entendimiento de Dios y de amarlo cuando correspondemos o accionamos frente al dolor de su corazón. Y mire Isaías 62, estas declaraciones de Dios. Dice el versículo 1: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que surja justicia como la luz y su salvación se encienda como antorcha. Mire lo que Dios está diciendo. Está diciendo: no me voy a quedar callado por amor a Sión. Imagínese a Dios. No se va a quedar callado por amor a Sión. Y dice: y no me voy a quedar quieto por amor a Jerusalén. Imagínese a un Dios inquieto. Como cuando una persona está ansiosa que no para de caminar por su cuarto. Imagínese a un Dios que no se queda callado, que no se queda quieto por amor de una ciudad, por amor de un pueblo. Y dice: hasta que Dios no se va a quedar quieto y no se va a callar hasta que la justicia, hasta que surja justicia como la luz y su salvación se encienda como antorcha. Está hablando acerca de la salvación del pueblo judío. Dios no va a quedarse quieto y no va a quedarse callado hasta que Israel sea salvo. Y esa debería ser la angustia de nuestro corazón. Ahora, si nosotros no podemos predicar el evangelio a judíos, ¿qué podemos hacer entonces? Isaías 62, 7. Dice: y no, desde el versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias todo el día, constantemente, de día y de noche, para que no callen ni estén quietos los que se acuerdan de Yahweh, y no les den reposo hasta que Él te establezca, hasta que Él convierta a Jerusalén en una alabanza en la tierra. Usted se puede preguntar: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Cuando está hablando acerca de guardias,
que va a poner guardias sobre los muros todo el día. Está hablando acerca de intercesores. Personas que, así como vimos en el versículo 1, Dios no se queda ni quieto ni callado por Jerusalén. Dice el versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias todo el día, constantemente, de día y de noche. Van a hacer lo mismo que no hace Dios. No van a callar y no se van a quedar quietos. Dice, los que se acuerdan de Yahweh. Cada vez que usted piense en Dios o se acuerde de Dios durante su vida, ¿por qué no eleva una oración por la salvación de Israel? Pablo en el capítulo 10 en Romanos va a decir, si yo pudiera volverme anatema, o sea, maldito, por causa de que Israel se salve, yo lo haría. Esa es la posición del corazón de Jesús frente a la salvación de la humanidad. Jesús decidió recibir la ira y la maldición que nosotros deberíamos recibir para que así nosotros fuéramos salvos. Pablo está tomando la misma actitud de Jesús, diciendo, si yo tuviera que volverme maldito por la salvación de ese pueblo, yo lo haría. Y yo creo que Dios nos está llamando como pueblo, como amigos, como novia, como hijos, a entender qué es lo que le está doliendo a mi Padre y cómo puedo hacer algo que está en mis manos para corresponder a ese dolor. Y yo creo que es con oración e intercesión constante. Está diciendo, voy a poner intercesores todo el día, constantemente, de día y de noche. Va a haber personas que se van a compadecer con el dolor de Dios y van a orar de día y de noche por Israel. Pueda que usted no entienda esto mucho, tiene mucha más profundidad, pero creo que algo que debemos hacer es clamar por la paz de Jerusalén. El Salmo 122, versículo 6 dice, clamen por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos los que te aman. Incluso mire cómo es Dios. Cuando nos comprometemos con su plan, cuando nos comprometemos con su deseo, Él no permanece apático con nosotros. Nosotros no deberíamos permanecer apáticos con lo que Dios está haciendo, porque Él no permanece apáticos cuando nosotros correspondemos a su llamado. Él dice, rueguen por la paz de Jerusalén y sean bendecidos, sean prosperados los que te aman. ¿Qué les parece si ponemos esto en práctica un minuto? Cierre sus ojos. A lo mejor usted no sabe cómo orar por Israel. Solo ore por la salvación de los judíos. Solo ore para que se levante una iglesia o se levanten intercesores que clamen, que oren. Si usted no entiende, ore por entendimiento. Pero tome 30 segundos por lo menos para orar por Israel. Amén. Si usted todavía no lo entiende mucho y piensa que de pronto hay cosas más importantes por las que puede orar, como por usted mismo, por su familia, por sus cosas. Jesús en Mateo 6:33 dijo, busquen primero el reino de los cielos y todas las demás cosas les serán añadidas.
Orar por Jerusalén es buscar directamente el reino de los cielos. Y debemos creerle a Jesús en que si Él nos está diciendo que oremos y busquemos primeramente el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas, creo que debemos confiar en lo que el Maestro dice. Y debemos alinear incluso nuestras oraciones y nuestra vida devocional a buscar primero el reino de los cielos. Entonces, ya con esto podemos empezar. Entonces hagamos un repaso en 5 puntos rápidos de lo que hemos visto en esta serie. Número 1, en el principio hablamos acerca del deseo de Dios de habitar en la tierra y cómo nosotros como iglesia debemos responder a este deseo. Esto podemos verlo en pasajes como Jeremías 24:7. Ahí está. En la pantalla, léalo conmigo. Dice, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Acuérdese siempre de esto, para que usted pueda entender de una manera simple el plan de Dios. Si nosotros pudiéramos sacarle un coro a la Biblia, sería, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Son las palabras que más se repiten de parte de Dios en la Biblia. Piense siempre que vea su Biblia. ¿Cuál es el coro de la Biblia? Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el plan de Dios, es hacer un pueblo y que Él esté en medio del pueblo. Es para que usted pueda empezar como a sistematizar cosas. Muchos estudiosos hablan acerca de una cosa que se llama teología sistemática y es una forma, es un sistema para entender el plan de Dios. Es una forma para entender las escrituras, se llama teología sistemática. Si usted quiere aprender más de eso, busque un libro en Amazon, en CLC, que se llame Teología Sistemática. Y es una forma muy práctica de entender las escrituras. Número 2, hablamos también acerca del cristoplatonismo y cómo esto ha traído una visión distorsionada del cielo y de nuestro rol como hijos de Dios en la tierra. No sé si usted se acuerda de esto, pero es muy interesante cómo ideas griegas han impregnado nuestra cosmovisión del mundo, nuestra forma en la que vemos el mundo y cómo nos relacionamos con él. Y creo que es necesario entenderlo para poder cambiarlo y alinearnos a la verdad bíblica. Número 3, también hablamos acerca de ser estudiantes de la belleza de Cristo, aprender de Él y seguirlo. Jesús y su presencia es el fundamento de la casa de Dios. 4, hablamos acerca de la premisa para edificar la casa de Dios y hablamos que la premisa es el cielo, que es el lugar donde Dios vive o habita. Debe ser el punto de partida para edificar algo. El Salmo 127, versículo 1 y 2 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los versículos van a estar en la pantalla, entonces si quiere, ahí los puede leer. Pero no sé si alguna vez usted ha sentido que lo que está haciendo no da fruto o no tiene los resultados esperados. Y esto puede ser porque estamos dejando, porque puede ser que no estamos dejando que Dios mismo construya la casa. A veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Queremos esforzarnos tanto para que las cosas den el resultado que queremos. Y a veces no entendemos que lo que necesitamos es ver lo que Dios está haciendo, no inventar la rueda y simplemente colaborar con lo que Dios está haciendo. Si Dios ya está edificando una casa, ¿por qué no colaboramos en la construcción de esa casa?
¿Qué tantas cosas estamos intentando hacer que Dios no está edificando y por eso no estamos dando resultado en áreas de nuestra vida? Podríamos hablar de esto muchísimo más, pero si algo quiero que usted pueda reflexionar sobre este versículo es pensar qué es lo que está edificando Dios, qué es lo que está construyendo Dios. Lo que yo estoy haciendo en mi vida diaria está construyendo la casa de Dios. Lo que yo estoy haciendo en mis actividades normales está construyendo, está edificando, está colaborando con construir un lugar para Dios. Tenemos que aprender a construir el reino de Dios bajo las reglas del reino de Dios. 5, vimos también cómo Dios ha buscado lugares para relacionarse con su pueblo. Estos lugares han sido el jardín del Edén, el tabernáculo de Moisés, y hoy vamos a ver el tabernáculo o la tienda de David. Le puse como título a esta enseñanza Restaurando el tabernáculo de David, pero hoy quiero darle un fundamento para que dentro de 8 días podamos ver con mayor profundidad lo que esto significa y cómo nosotros nos vemos en el plan de Dios reedificando o reconstruyendo el tabernáculo de David. A lo mejor esto suena para usted que no tiene sentido, pero déjeme decirle que tiene todo el sentido si usted es un creyente. Si usted se considera una persona que sigue a Jesús, esto tiene todo el sentido. Porque es una profecía que apunta hacia los gentiles. O sea, cuando en Hechos 15 estaban hablando en un concilio, estaban hablando, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Vamos a aceptarlos o no en la iglesia? Porque la mayoría de la iglesia en ese momento eran judíos y ellos estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptarlos o no vamos a aceptarlos? Entonces se levanta uno de los discípulos y dice, sí los vamos a aceptar porque esto es lo que habló el profeta Amós. En Amós 9:11 hay una profecía que dice, y en los postreros días reedificaré o levantaré el tabernáculo de David. Y entonces todas las naciones me conocerán. Estoy parafraseando el versículo. Pero quiero que usted se pregunte, ¿esto cómo tiene relevancia en mi vida, en la de mi familia o incluso en la iglesia? Y antes de empezar me gustaría que entendiéramos 2 conceptos importantes. Son 2 cosas que son importantes para entender el espíritu o la esencia del tabernáculo de David. Y uno es la omnipresencia de Dios y otro es la presencia manifiesta de Dios. Quiero que usted se haga 2 preguntas. Vamos a empezar con la primera. ¿Dios está en todos lados? ¿Sí? Ok, eso nos dice el Salmo 139. Miremos el Salmo 139, 7 y 8. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Este es uno de los pasajes que más usan para entender lo que es la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados, eso es cierto. David nos está hablando acerca de la realidad en que vivimos y no podemos ir a ningún lado donde no esté la presencia de Dios. Si yo pudiera definir el temor de Dios, sería la conciencia de la presencia de Dios en todos lados. Porque cuando yo soy consciente de que Dios está en todos lados, eso trae un temor a mi vida de cómo me estoy comportando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque Dios me está viendo. La segunda pregunta es, ¿Dios se manifiesta en todos lados? Para eso quiero que miremos
Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. ¿Esto les suena a algo parecido en el Nuevo Testamento? En Hechos 2, cuando descendió el Espíritu sobre los que estaban reunidos, pasó algo parecido. Miremos Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Algo parecido a esto pasó en Hechos 10 con los gentiles en la casa de Cornelio, y también se acuerda usted en Hechos 16 cuando Pablo y Silas fueron arrestados y empezaron a elevar alabanzas y empezaron a orar en la cárcel, que ellos fueron liberados. La Biblia nos habla de que Dios está en todos lados y es una verdad que no podemos ignorar. No podemos ignorar que Él está en todos lados. Esto nos lleva a vivir una vida íntegra delante de Dios, porque sabemos que no podemos huir de su presencia. Pero la Biblia también nos habla de una manifestación mayor de la gloria de Dios en lugares físicos, como Pentecostés o la casa de Cornelio. Hay dos conceptos importantes, y uno es la presencia subjetiva y la otra es la presencia objetiva de Dios. No se confunda, vamos a entenderlo juntos. Subjetivo. Subjetivo es algo perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo. Le voy a dar un ejemplo. Estamos en una reunión de adoración y pueden haber dos tipos de personas. Una persona completamente ajena y apática a la presencia de Dios, o puede haber una persona completamente quebrantada y conectada con la presencia de Dios. Eso es presencia subjetiva de Dios, porque solo la persona de manera individual lo está experimentando y lo está sintiendo. Por eso a veces nosotros llegamos a reuniones y hay reuniones en donde yo siento más la presencia de Dios y hay veces donde no siento la presencia de Dios. Eso es una presencia subjetiva. Quiere decir que a lo mejor en el exterior nada está pasando, pero dentro de una persona está pasando algo y dentro de otra persona dentro de una persona está pasando algo y dentro de otra persona no está pasando nada. Esa es la presencia subjetiva de Dios, cuando nosotros tenemos encuentros con la presencia de Dios de manera personal, pero de manera exterior no está cambiando nada, está pasando lo mismo. ¿Podríamos hablar por qué pasa esto? Pero yo creo que podemos hablar de la condición de nuestro corazón, la forma en la que nos acercamos a Dios. Él dice que Él está cerca de los quebrantados de espíritu. Nosotros venimos a la presencia de Dios con un corazón quebrantado, abierto a experimentar su presencia y a conocerlo, porque de esa manera Dios se revela. Santiago también dice que Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y eso debe generar un examen en nuestro corazón. Si hay soberbia y hay humildad, ¿en qué medida estoy experimentando la gracia de Dios? Va a ser determinada por mi humildad o por mi soberbia.
¿Por qué hay personas que experimentan una gloria mayor? ¿Por qué Salomón experimentó una gloria mayor? ¿Por qué los discípulos en Pentecostés experimentaron una gloria mayor? Yo creo que eran personas humildes, que seguían a Cristo con sencillez en su corazón. Estamos siguiendo a Cristo con sencillez de corazón para ver la manifestación de su gloria. Y la segunda es la presencia objetiva de Dios. La definición de objetivo es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Eso quiere decir que la presencia objetiva de Dios no hay forma de refutarla. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, no puede haber indiferencia. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Las personas que estaban afuera del aposento alto estaban diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Porque ellos están hablando en diferentes lenguas y nosotros estamos entendiendo. Eso fue lo que pasó en 2 de Crónicas 7. Cuando la presencia de Dios viene a un lugar de manera tangible y manifiesta, todas las personas se dan cuenta de que Dios está ahí. No hay ninguna duda, no hay ningún argumento que se pueda levantar en contra de que Dios está en ese lugar. Esa es la presencia objetiva de Dios. Tiene una independencia de la propia manera de pensar. O sea, puede que usted piense que Dios no se manifiesta de esa forma, pero en el momento que lo hace, nadie puede decir que no fue Dios. Esto mismo pasaba en la iglesia de Corinto y Pablo lo describe en el capítulo 14. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 24 y 25. Dice, pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Mire la gloria que se manifestaba en la iglesia local en Corinto. Ellos estaban acostumbrados a que en sus reuniones ellos estuvieran profetizando. Ya vamos a hablar un poquito acerca de lo que es profetizar. Pero imagínense una reunión donde nosotros estamos cantando, estamos profetizando y entran personas que no conocen a Jesús y son revelados los secretos de su corazón. Y dicen, verdaderamente Dios está aquí. ¿Cuántas veces hemos estado orando por familiares? ¿Cuántas veces hemos estado orando por personas para que conozcan a Jesús? Y yo creo que 1 Corintios 14 es una llave para eso. Ellos estaban profetizando. Ellos estaban en un ambiente donde estaba la gloria de Dios. Lo que estábamos hablando no era una gloria subjetiva, sino era una gloria objetiva, donde todas las personas en ese lugar daban testimonio de que Dios estaba ahí, incluso los incrédulos. Eso debe darnos un hambre por experimentar la presencia objetiva de Dios. Alvarito nos explicaba que cuando estamos en tiempos de alabanza, adoración, oración, estamos ejerciendo un ministerio profético porque estamos replicando lo que hay en el cielo y estamos cumpliendo partes de la Biblia en nuestra realidad actual. Ahora déjeme explicarle lo que es realmente la profecía según la Biblia. Ponga mucha atención a esta definición. Dice, profetizar viene de una palabra aramea que es neva. La definición es hablar o cantar por inspiración de Dios en predicción o señalamiento de un hecho pasado o presente.
Es un acto mediante el cual el Señor comunica su voluntad a su pueblo y lo instruye. La profecía tiene 3 características. Eso lo vemos en 1 Corintios 14:3. Dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Entonces la profecía tiene 3 propósitos, que es fortalecer a otros, animar o consolar. Apocalipsis 19:10 también dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, Juan está recibiendo una revelación, entonces un ángel le está dando la revelación. Entonces lo que va a hacer Juan es adorar al ángel. Y el ángel le dice, mire lo que le dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Podemos llegar a la conclusión que la profecía es un mensaje o canción inspirada por Dios para fortalecer, animar o consolar a otros por medio del testimonio de Jesús. Esto se puede ver de diferentes maneras, pero David dijo que la forma en la que Dios habita en medio de nosotros es por medio de la alabanza. El Salmo 22:3, David nos da una llave para entender dónde es el lugar donde Dios habita. Mire lo que dice el Salmo 22:3. Dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. La palabra que está usando en habitar es yashab, que es acampar, sentarse o habitar. Es morar, es permanecer y también tiene una connotación de casamiento, de una boda. Mire lo que está diciendo David. Y creo que este es el corazón del tabernáculo de David. Este debe ser el corazón y el fundamento de nuestras familias, de nuestras reuniones, de nuestras vidas. David está diciendo que es por medio de las alabanzas que Dios habita en medio de su pueblo. Y cuando Jesús está en Juan 4 con la mujer samaritana, ¿qué es lo que dice que está buscando Dios? Esto no habla de que usted tenga una habilidad musical o que usted cante lindo, porque yo no tengo ninguna de las dos. Y hay muchas personas que no tienen ninguna de las dos, pero Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y verdad. Eso quiere decir que si hay verdaderos, también hay falsos. Jesús está buscando verdaderos adoradores, porque está buscando personas con quien relacionarse. Está buscando personas con quien habitar. La pregunta es, ¿mi casa es una casa donde el fundamento es la adoración a Dios? Mi familia anhela tanto a Dios que nos reunimos juntos para adorar a Dios. Muchas veces criticamos a la iglesia y hablamos acerca de la iglesia. La iglesia no me da lo que yo necesito, la iglesia no cumple mis expectativas, la iglesia es el problema. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de lo que la gente habla acerca de las iglesias. Pero una iglesia local es solo el reflejo
de cómo se vive la iglesia en las familias. Una iglesia local o el reflejo de una iglesia local es el reflejo de las dinámicas de iglesia que se viven en familia en la semana. ¿Usted quiere ver una iglesia saludable un domingo en una reunión? ¿Usted quiere tener un termómetro de cómo se vive la adoración en las casas, la oración en las casas, la lectura de la Biblia en las casas? Ese es el verdadero termómetro de la iglesia. Porque la iglesia local es un reflejo de cómo vivimos la iglesia en las casas. Y Dios está buscando verdaderos adoradores. No porque Dios sea un Dios egoísta, no es porque Dios sea un Dios que esté buscando adoración simplemente porque sí. Dios está buscando personas que lo adoren porque Él desea habitar. Ahora, ¿usted quiere hacer de su casa una habitación para Dios? ¿Usted quiere hacer de su familia una habitación para Dios? ¿Usted quiere hacer de usted mismo una habitación para Dios? Porque Jesús dijo también, permanezcan en mí para que yo permanezca en ustedes. Está dando una condición Jesús para que Él permanezca en nosotros. No estoy hablando de que si se puede perder la salvación o Dios le va a quitar el Espíritu Santo. ¿Está permaneciendo usted en Dios para que Él permanezca en usted? Déjeme darle un testimonio personal, pero yo soy una evidencia de lo que la gloria objetiva de Dios puede hacer. Quisiera contarle mi testimonio, pero no tengo tanto tiempo. Pero déjeme decirle que desde muy pequeño estuve pasando por cosas muy difíciles. Como todos nosotros, hemos pasado por cosas difíciles. Personalmente, yo sufrí de abuso sexual cuando era pequeño y eso destruyó mi vida por completo. Desde pequeño hasta los 22 años, un desorden en mi vida con alcohol, con mujeres, con una vida completamente desorganizada. Y fue entrar a un ambiente donde la gloria de Dios era indiscutible, lo que transformó mi vida. Estamos buscando transformar nuestra vida bajo nuestros propios métodos. Y eso es imposible porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan. No va a ser por medio de otra cosa que por medio de dependencia del Espíritu Santo que usted va a ser completamente transformado. Y por eso Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Porque quiere habitar en medio de nosotros, porque quiere transformarnos. Porque en realidad nosotros nunca fuimos hechos para estar lejos de Dios. Por eso Romanos va a decir que incluso nuestro espíritu gime por Dios, porque el ser humano no fue hecho para estar lejos de Dios. Tenemos un deseo dentro de nosotros que solo se puede satisfacer con Dios. Todos los deseos que usted tiene, que a lo mejor pueden ser deseos desvirtuados, son deseos que si usted los canaliza en la presencia de Dios, son completamente satisfechos. Todos los deseos que Dios ha puesto en el ser humano tienen la capacidad de ser satisfechos en Dios. Todos los dolores que usted tiene como ser humano tienen la capacidad de ser restaurados en la presencia de Dios.
¿Usted se acuerda cuando David cayó con Betsabé? Salmo 51, y estaba completamente destruido. David eleva una oración que muchas veces hacemos y pasamos de largo. Y él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio. David entendía que era en la presencia de Dios donde su corazón podía ser completamente transformado. David sabía y conocía el poder de Dios de manera tan tangible que sabía que un momento en la presencia de Dios podía cambiar completamente su corazón. Eso fue lo que le pasó a Saúl también. Saúl dice, creo que es en 2 de Samuel, que él fue a la carpa donde estaban los profetas y él empezó a profetizar con ellos, y en ese momento Dios le dio un nuevo corazón. ¿Se acuerda lo que leíamos en Jeremías 24:7? Y les daré yo un corazón. Ezequiel también dice: y cambiaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El deseo de Dios es buscar personas que tengan un corazón y un espíritu de adoración, que adoren en espíritu y en verdad. No porque Dios sea un egoísta o porque sea un Dios inseguro que necesita ser afirmado. Es porque Dios sabe que donde hay adoración, Él se acerca y transforma el corazón de las personas. Yo creo que viene un tiempo sobre la iglesia y sobre las familias donde la adoración debe ser restaurada. Cualquier relación que usted tenga con sus hijos, con sus amigos, que no la una a Cristo, es una relación desvirtuada. Es una relación que no tiene sentido. El único que le puede dar sentido a las relaciones, a las familias, al mundo, es Cristo. Déjeme decirle que la restauración de mi familia, la restauración de mi vida, fue simplemente porque tomamos la decisión de darle el primer lugar a Cristo en nuestra casa. Fueron noches durante un año donde solo invitábamos a Jesús a la casa. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si abren la puerta, yo entraré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Donde está Jesús, lo que está muerto tiene que resucitar. Donde está Jesús, los que no creen tienen que creer, porque es la presencia objetiva de Dios. Cuando el fuego descendía del cielo, no habían personas que no pudieran postrarse en el pavimento y adorar. Lo que va a restaurar su familia, lo que va a restaurar su vida, sus heridas, no van a ser sus métodos. Va a ser que Cristo entre por la puerta de su casa, se siente en su mesa y cene con usted. Ahora, Cristo no puede estar en un lugar donde no es adorado, donde no es honrado, donde no es exaltado. Es por eso que le damos tanto énfasis a la adoración. Es por eso que los profetas profetizan un movimiento de adoración y oración. Vamos a ver dentro de 8 días, ese fue el deseo de David. Mire, David tenía un reino. David tenía una familia. David tenía mucho dinero. Tenía un ejército. ¿Usted cree que es lógico que un hombre destine la mayor parte de sus riquezas en un lugar para que adoren a Dios? ¿Tiene sentido?
Pero es que nuestras matemáticas no son las matemáticas de Dios. Nuestras formas no son las formas de Dios. Y necesitamos restaurar y darle el primer lugar a Dios por medio de la adoración. Y eso se ve reflejado de manera personal, familiar y corporativa como iglesia. Si usted no está viviendo dinámicas individuales con Dios, es muy difícil que usted viva dinámicas familiares con Dios. Y si usted no tiene dinámicas familiares con Dios, es muy difícil que usted vea corporativamente como iglesia dinámicas del cielo. Yo creo que Dios quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Había un solo deseo en el corazón de David y es el único hombre que es llamado conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que más o menos David tenía la forma del corazón de Dios. Los judíos lo entienden como si David sintiera lo que Dios sentía, como si pensara lo que Dios pensara. Esa es la connotación que ellos le dan para un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora pensemos, si David era el hombre más parecido a Dios, según la Biblia, ¿no sería inteligente de nosotros imitar a David en lo bueno? Y todo empieza con lo que les decía al principio, es corresponder con el deseo de Dios. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios conoce su dolor, Dios conoce su quebranto, Dios conoce sus inseguridades. Dios conoce incluso más cosas de lo que usted puede conocer. ¿No sería inteligente corresponder al corazón de Dios y acercarnos? Y simplemente rendirnos a su presencia. Y solo quiero terminar con que con el espíritu del tabernáculo de David, vamos a ver qué fue lo que hizo David, cómo lo hizo. Eso es completamente apasionante. Pero todo nació de una persona que tenía un deseo. Y era un deseo por Dios. Salmo 27:4. Dice, porque una cosa he pedido a Yahweh, y esa buscaré, que more yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para percibir la dulzura de Yahweh y visitar su templo. Este salmo definió toda la vida de David. Incluso se acuerda también después de su pecado lo que hace David. Empieza a ayunar por su hijo durante 7 días en la presencia de Dios. Y cuando le dicen que murió, se para, se arregla y va a adorar a Dios. El secreto de vivir una vida en santidad no es no pecar. Es correr siempre a la presencia de Dios. Porque usted va a fallar y vamos a fallar. Y vivimos una vida de santidad y de rectitud y rendimos cuentas y vivimos una vida de confesión y nos apartamos del pecado. Pero lo que nos santifica es estar delante del que es santo. Lo que nos humilla y nos vuelve humildes es estar delante del que es humilde. Lo que lo hace ser a usted generoso
No es que usted tenga un corazón generoso, es ponerse delante del que es generoso y experimentar su generosidad. Hay un llamado de urgencia de parte de Dios a que de manera individual lo experimentemos, a que de manera familiar lo experimentemos. ¿Jesús está a su puerta o Jesús ya entró a la casa? Y si está a la puerta, solo ábrala. Porque una vez Él entre, se lo aseguro, porque yo lo he vivido, lo va a transformar todo. Lo invito a que cierre sus ojos. Y quiero que solo piense conmigo unos instantes. Se pregunte, ¿cómo he sido yo con la presencia de Dios? ¿La he honrado? ¿La he cuidado? ¿Será que el Padre encuentra en mí verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad? Y si usted necesita de Cristo, yo le invito a que en su casa, en su habitación, se humille, lo busque, lo invite, porque Él da mayor gracia a los humildes. Jesús, que encuentres una iglesia, que encuentres familias, que encuentres personas que restauran la adoración. Que se vuelven adoradores en espíritu y en verdad. Quiero que piense, ya para terminar, en qué lugares tiene que entrar Dios. ¿Qué lugares hay en su corazón? ¿Qué lugares hay en su familia donde usted ha mantenido la puerta cerrada y no ha dejado entrar a Dios a esos lugares? Porque incluso si parece muerto, como cantábamos, si está Jesús, los huesos secos tienen que cobrar vida.
Sí, Jesús, yo te pido que entres a nuestros lugares, que tomes tú el primer lugar de nuestras casas, de nuestro templo, de nuestra iglesia, de nuestro país. De Israel. Estamos cansados, Jesús, de intentarlo en nuestras propias fuerzas y fallar, y fallar, y fallar. Necesitamos de una intervención divina. En el nombre de Jesús. Amén.